Bienvenidos a Verdades que Transforman Vidas, un espacio para conocer los principios bíblicos que te llevarán a una vida plena y exitosa. Con ustedes el pastor Luis Ricardo Sánchez Blanco. Yo tengo una relación con mi Padre y Él es quien me glorifica. La gloria mía es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Óiganme, esto es muy serio, porque Él estaba hablando con personas que tenían vasto conocimiento de las Escrituras. Eran intérpretes, eran maestros, eran personas que conocían perfectamente las Escrituras del Antiguo Testamento. Y con base en el conocimiento que tenían de la Escritura, ellos consideraban que Dios era su Dios. Y el Señor Jesús les dice así: el que ustedes dicen que es su Dios. Esto quiere decir, realmente ustedes tienen el conocimiento intelectual, pero no tienen a Dios como su Padre. No tienen a Dios como su Dios. ¿Cuántas personas hay hoy día que aseguran creer en Dios, que tienen el conocimiento porque se lo ha transmitido la familia o la iglesia o lo han leído en la Biblia, pero no tienen la experiencia vivencial? Y eso es muy serio. Y es lo que Dios nos está llamando en el día de hoy. Siempre nos ha llamado para que nosotros aquí como seres humanos podamos disfrutar de Dios como nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Hablando siempre de este conocimiento que el Señor Jesús tenía, Juan nos dice en el capítulo 10, versículo 15, Evangelio de Juan, las palabras del Señor Jesús cuando dijo: así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy vida a todas mis ovejas. Hermanos, el testimonio constante del Señor Jesucristo era hablar del Padre. Este concepto era nuevo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento varias veces se menciona a Dios como Padre, pero no en el sentido en el que el Señor Jesucristo lo decía y lo enseñaba acá en el Nuevo Testamento. El concepto de Padre es mucho más profundo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se habla de una relación de padre a hijo, porque para disfrutar a Dios no lo podemos disfrutar simplemente porque creemos en Dios. Para disfrutar a Dios necesitamos nacer de Él. Por eso estamos hablando de hijos de Dios, nacidos de Dios. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. ¿Qué conocimiento tiene usted en su espíritu, en su experiencia vivencial, acerca de Dios? Ese Dios en el que usted dice que cree, ese Dios que usted asegura que es su Dios, ¿qué experiencia tiene con Él? El Señor Jesús afirmó que Él y el Padre eran uno. Había una comunión tremenda. En el capítulo 10 de Juan, versículo 30, dice: el Padre y yo somos uno. Ese es el testimonio de la persona del Señor Jesús aquí en la tierra. También encontramos en Juan, capítulo 14, donde dice, versículo 10 al 12, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. ¿Qué quiere decir esto? Las obras que el Señor Jesucristo hacía aquí en la tierra, no las hacía por sí mismo, las hacía porque el Padre las obraba a través de Él. Era el Padre a través de Él. Y amados, hoy día, ningún ser humano, llámese pastor, llámese apóstol, llámese como se quiere llamar, no tiene la capacidad de hacer nada sobrenatural a menos que Dios lo haga a través de esa persona. Y cuando Dios lo hace, es porque realmente ese hombre, esa mujer, tienen verdadera comunión con Dios. Pero ¿qué ocurre con la mayoría de los creyentes que decimos que somos hijos de Dios y no ocurre nada?
no hay gozo, no hay alegría, no predicamos el Evangelio, no salimos a las calles para compartir con otros, a veces nos avergonzamos del Evangelio, no utilizamos la Biblia. Bueno, testimonios pobres. No hay oración por los enfermos, si se ora por los enfermos no hay sanidad, en fin, una serie de situaciones que muestran que no hay evidencia de una verdadera comunión con Dios. Has escuchado Verdades que Transforman Vidas, un programa dedicado a compartir los principios bíblicos que te guiarán a una vida mejor.